Mi rica nuera me abofeteó y dijo: «Deja de actuar como una mendiga. Tienes que vestirte bien para agradar a mi familia». Todos se rieron. Yo solo sonreí y respondí: «Tienes razón». Pero una semana después, cuando revelé la herencia de mi esposo, hice algo que ella jamás olvidaría. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que a los 65 años aprendería que el amor de una madre no es suficiente cuando tu hijo está ciego por una mujer manipuladora. El sonido de la bofetada aún resuena en mis oídos, 3 días después de aquella cena familiar que cambiaría todo para siempre. Era un viernes por la noche cuando mi hijo Ricardo me invitó a cenar en el exclusivo restaurante donde Luna, mi nuera, había organizado una reunión con la familia de ella. Debí haber sabido que algo estaba mal cuando me pidió que llegara temprano, 1 hora antes que los demás invitados. Pero yo, ingenua como siempre, pensé que quería pasar tiempo conmigo. Me vestí con mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado hace 5 años en una tienda de descuentos. Era simple, pero limpio y presentable. Al menos eso creía yo. Llegué puntual a las 6, como siempre he hecho toda mi vida, y encontré a Luna esperándome en la entrada del restaurante. «Leticia», me dijo con esa sonrisa fría que había aprendido a conocer muy bien, «necesitamos hablar antes de que lleguen mis padres y mis hermanos». La seguí hasta una mesa apartada, sintiendo algo extraño en el estómago. Luna llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses, y sus joyas brillaban bajo las luces del restaurante de una manera que me recordaba constantemente la diferencia entre nuestros mundos. «Mira», comenzó sin más preámbulos, «sé que no tienes mucho dinero, y eso está bien, pero esta noche van a estar personas muy importantes de mi familia. Mi padre es socio de una firma de abogados prestigiosa. Mi hermano tiene una empresa de construcción millonaria». Asentí, sin entender hacia dónde iba la conversación. Luna continuó, su voz volviéndose más fría con cada palabra. «No puedes presentarte así esta noche. Es vergonzoso. Ese vestido parece de segunda mano, tus zapatos están gastados y ni siquiera te has arreglado el cabello como debería ser». Sentí mis mejillas arder. «Luna, es lo mejor que tengo. Pensé que...» «No pensaste nada», me interrumpió bruscamente. «Nunca piensas en cómo tus acciones afectan a Ricardo, en cómo me haces quedar a mí frente a mi familia. Eres su madre. Deberías querer lo mejor para él, no avergonzarlo». Cuando llegaron los familiares de Luna, yo ya había sido ubicada en mi lugar, el extremo más alejado de la mesa, casi como si fuera una invitada de compromiso. El padre de Luna, un hombre corpulento con traje caro, me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La madre, una mujer elegante que claramente había pasado por varias cirugías estéticas, apenas me dirigió una mirada de evaluación antes de ignorarme completamente. Durante la cena, escuché sus conversaciones sobre viajes a Europa, inversiones en bienes raíces y las escuelas privadas donde estudiaban sus nietos. Yo permanecí en silencio, comiendo lentamente mientras trataba de volverme invisible. Ricardo, mi querido hijo, estaba completamente absorto en las historias de Luna sobre su último viaje a París. Fue cuando el mesero trajo el postre que todo se desmoronó. Luna estaba contando sobre una gala benéfica a la que había asistido, cuando su hermano menor hizo un comentario sobre lo importante que era mantener las apariencias en ciertos círculos sociales. «Exactamente», dijo Luna, su voz alzándose ligeramente. «Es algo que algunas personas simplemente no entienden. No se trata de ser superficial, se trata de respeto hacia los demás». Sus ojos se dirigieron hacia mí de manera intencionada y sentí como si todos en la mesa siguieran su mirada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Por ejemplo», continuó Luna, «cuando vienes a un lugar elegante como este, debes vestirte apropiadamente. No puedes simplemente llegar como si fueras a comprar groserías al supermercado». El silencio se hizo incómodo. El padre de Luna carraspeó, pero Luna no había terminado. «Leticia», me dijo directamente, su voz ahora audible para toda la mesa. «Me da mucha pena tener que decirte esto frente a todos, pero alguien tiene que hacerlo». Me miró fijamente,
Y en ese momento supe que había planeado esto desde el principio. La invitación temprana, la ubicación en la mesa, todo había sido calculado para este momento. Tu apariencia esta noche es inaceptable. Estás avergonzando a Ricardo frente a mi familia. No puedes seguir actuando como una mendiga cuando sales con nosotros. El mundo se detuvo. Sentí como si todos los ojos del restaurante estuvieran sobre mí, aunque probablemente solo era la mesa. La sangre se me subió a la cara, pero antes de que pudiera responder, Luna se levantó de su silla. «¡Deja de actuar como una mendiga!», gritó, su voz cortando el murmullo del restaurante. «Tienes que vestirte bien para agradar a mi familia». Entonces sucedió. Su mano se alzó y el sonido de la bofetada resonó como un disparo en el aire tenso del restaurante. Mi mejilla ardió, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que sentía corriendo por mis venas como veneno. Todos se rieron. Los hermanos de Luna intercambiaron miradas de aprobación. Sus padres sonrieron con satisfacción. Y Ricardo, mi hijo, mi único hijo, bajó la mirada a su plato y no dijo una sola palabra en mi defensa. Me quedé ahí sentada, mi mano tocando instintivamente la mejilla que aún ardía, y los miré a todos. Luego miré a Luna, que había vuelto a sentarse con una expresión de triunfo en su rostro, como si acabara de ganar una batalla importante. Lentamente, muy lentamente, sentí algo cambiar dentro de mí. Era como si algo que había estado dormido durante años finalmente despertara. Sonreí. «Tienes razón», dije con voz tranquila, mis palabras cortando el silencio que había seguido a las risas. «Tienes absolutamente razón, Luna». La sonrisa de triunfo en su rostro vaciló ligeramente. Había esperado lágrimas, disculpas, tal vez que me fuera corriendo. No había esperado mi sonrisa serena ni mi aceptación calmada. Esa noche, mientras regresaba sola a mi pequeño apartamento, algo había cambiado para siempre. Luna había cometido un error crucial. Había asumido que conocía toda la historia. Pero hay secretos que una viuda de 65 años puede guardar, secretos que ni siquiera su propio hijo conoce. Y Luna estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer equivocada. Los días siguientes a la humillación en el restaurante pasaron como una neblina espesa. Me despertaba cada mañana tocándome la mejilla, no porque aún doliera físicamente, sino porque el recuerdo de esa bofetada se había grabado en mi alma como una marca al rojo vivo. Ricardo no me llamó, ni siquiera un mensaje de texto preguntando si estaba bien. Eso dolía más que la bofetada de Luna, más que las risas de su familia, más que la mirada de lástima del mesero que había presenciado toda la escena. Mi propio hijo, el bebé que había cargado en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, había elegido el silencio. Recordé entonces cómo había comenzado todo esto, hace 8 años, cuando Ricardo me presentó a Luna. Ella tenía 26 años entonces, era hermosa de esa manera artificial que solo el dinero puede comprar, y desde el primer momento supe que me veía como una amenaza. No por mi influencia sobre Ricardo, sino porque mi existencia misma le recordaba que su esposo venía de un origen humilde. Al principio, Luna había sido sutil. Comentarios aparentemente inocentes sobre mi ropa, sugerencias útiles sobre cómo podría mejorar mi apariencia. Cuando nació mi primera nieta, Sofía, Luna estableció horarios muy específicos para mis visitas. «Para no interferir con la rutina del bebé», decía con esa sonrisa que había aprendido a odiar. Las visitas se volvieron cada vez más restringidas. Primero eran los domingos por la tarde, luego solo 2 domingos al mes, después una vez al mes. Cuando nació mi segundo nieto, Carlos, apenas me permitió verlo durante las primeras semanas. «Los bebés necesitan establecer vínculos con la familia inmediata primero», había explicado, como si yo fuera una extraña. Ricardo defendía cada decisión de Luna. «Mamá, ella sabe sobre crianza de niños, leyó muchos libros. Mamá, no te tomes las cosas tan personalmente. Mamá, Luna solo quiere lo mejor para la familia». Lentamente me convertí en una visita tolerada en lugar de una abuela amada. Los niños apenas me conocían. Sofía,
que ahora tenía 7 años, me llamaba la señora abuela, porque Luna le había enseñado que era más educado que simplemente abuela. Carlos, de 5 años, me tenía miedo porque solo me veía en ocasiones formales donde Luna le había advertido que debía portarse bien con la visita. Luna había orquestado magistralmente mi desaparición de la vida de mis nietos. Y lo más doloroso de todo era que Ricardo no solo lo permitía, sino que lo facilitaba activamente. Recordé la Navidad del año pasado, cuando llegué con regalos modestos para los niños. Luna había abierto las cajas delante de todos y había puesto esa expresión de falsa sorpresa. «Oh, Leticia, qué creativo. Niños, díganle gracias a la abuela por estos juguetes tan únicos». Los regalos desaparecieron discretamente ese mismo día, probablemente donados o tirados a la basura. Pero había algo que Luna no sabía, algo que nadie sabía excepto yo. Durante los últimos 5 años de su vida, mi esposo Miguel había cambiado. Se había vuelto más callado, más secreto. Pasaba horas en su estudio trabajando en papeles importantes que nunca me explicaba completamente. Miguel había muerto hace 3 años de un ataque al corazón y después del funeral me había sentido abrumada por toda la documentación que dejó. Cajas y cajas de papeles, archivos, documentos que parecían no tener sentido para mí. El abogado que había manejado el testamento, el señor Peterson, había sido eficiente pero breve. Me había explicado que la casa estaba pagada, que había una pequeña cuenta de ahorros y que recibiría el seguro de vida que nos permitiría vivir modestamente. Lo que no había mencionado, y lo que yo había descubierto por accidente la semana anterior al incidente en el restaurante, era que había otras cuentas, otras inversiones. Otros documentos que Miguel había guardado en una caja de seguridad cuya llave había encontrado escondida detrás de una foto en su estudio. La mañana después de la humillación en el restaurante, tomé una decisión. Me vestí con mi mejor conjunto, el mismo que Luna había ridiculizado, y me dirigí al banco donde Miguel había tenido sus cuentas principales. «Señora Herrera», me saludó el gerente cuando finalmente logré que me atendiera. «¿En qué podemos ayudarla hoy?». Le expliqué que necesitaba acceso a la caja de seguridad de mi esposo, que tenía la llave pero nunca había revisado su contenido. El gerente, un hombre mayor con expresión gentil, me acompañó al área de cajas de seguridad. Cuando abrí la caja, mi respiración se detuvo. No era solo documentos lo que Miguel había guardado ahí. Había certificados de depósito, títulos de inversiones, documentos de propiedades que no conocía, y un sobre grueso marcado con mi nombre en la letra de Miguel. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Era una carta explicando todo lo que había estado haciendo durante esos últimos años silenciosos. Las inversiones inteligentes que había hecho, las propiedades que había comprado como inversión a largo plazo, las cuentas que había abierto para asegurar mi futuro. «Mi querida Leticia», decía la carta, «sé que nunca te interesaste mucho en los números, pero necesito que sepas que trabajé toda mi vida para asegurarme de que nunca pasaras necesidades. El señor Peterson sabe sobre estas cuentas, pero le pedí que no te abrumara con los detalles inmediatamente después de mi muerte. Cuando estés lista, él te explicará todo». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que el gerente podría escucharlo. Miguel había dejado mucho más de lo que yo había imaginado, mucho más de lo que Ricardo sabía, mucho más de lo que Luna podría haber soñado jamás. Esa tarde, llamé al señor Peterson y programé una cita para la siguiente semana. Había vivido 3 años como una viuda pobre, aceptando la lástima y el desdén de Luna, permitiendo que me tratara como una carga, cuando en realidad tenía recursos que Luna ni siquiera podía imaginar. Por primera vez en años, sonreí genuinamente. Luna había cometido el error de humillarme públicamente, pero había hecho algo más importante. Había despertado algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Mi dignidad. Y ahora tenía las herramientas para reclamarla. El martes por la mañana me desperté con una sensación extraña en el estómago. No era nerviosismo exactamente, sino más bien la anticipación de quien está a punto de abrir una puerta que ha estado cerrada durante demasiado tiempo. Mi cita con el señor Peterson era a las 10 de la mañana,
y por primera vez en años me tomé el tiempo de arreglarme cuidadosamente. Me puse mi vestido gris, el más formal que tenía, y los zapatos negros que había comprado para el funeral de Miguel. No eran elegantes según los estándares de Luna, pero eran respetables. Mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, noté algo diferente en mis ojos. Ya no tenían esa expresión derrotada que había llevado durante tanto tiempo. La oficina del señor Peterson estaba en el centro de la ciudad, en un edificio de ladrillo rojo que había visto mejores días, pero que mantenía cierta dignidad. Su secretaria, una mujer mayor con gafas y sonrisa amable, me ofreció café mientras esperaba. «Señora Herrera», dijo el señor Peterson cuando finalmente me recibió en su oficina. Era un hombre de unos 70 años, con cabello completamente blanco y una forma de hablar pausada que inspiraba confianza. «Me da mucho gusto verla. Debo admitir que me sorprendió su llamada». «Señor Peterson», comencé, mi voz más firme de lo que había esperado. «Encontré una caja de seguridad que mi esposo había mantenido y una carta donde mencionaba que usted sabía sobre otras cuentas». El rostro del abogado cambió ligeramente, una expresión de alivio mezclada con algo que parecía ser satisfacción. Se levantó de su escritorio y caminó hacia un archivo grande. «Señora Herrera, he estado esperando esta conversación durante 3 años. Su esposo me pidió específicamente que no la abrumara con los detalles financieros inmediatamente después de su muerte, pero que esperara hasta que usted viniera a preguntarme directamente». Sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre el escritorio entre nosotros. «Miguel era un hombre muy inteligente», continuó, abriendo la carpeta. «Durante los últimos 15 años de su vida hizo inversiones muy cuidadosas. Compró propiedades cuando el mercado estaba bajo, invirtió en acciones de empresas que él investigaba meticulosamente y ahorró de una manera que ni siquiera yo esperaba». Mi corazón comenzó a latir más rápido. El señor Peterson giró la carpeta hacia mí, mostrando una hoja con números que al principio no pude procesar completamente. «Señora Herrera», dijo gentilmente, «usted no es una viuda pobre. De hecho, está muy lejos de serlo». Los números en la página comenzaron a tomar forma en mi mente. Cuentas de inversión por valor de más de $2 millones. 3 propiedades residenciales que Miguel había comprado como inversión, todas completamente pagadas y actualmente rentadas, certificados de depósito que habían estado acumulando intereses durante años. Esto no puede ser real», murmuré, mi voz apenas un susurro. «Es completamente real», me aseguró el señor Peterson. «Miguel me pidió que le explicara que él sabía que usted nunca había querido preocuparse por el dinero, pero que también sabía que Luna». Se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho más de lo que pretendía. «¿Qué sabía sobre Luna?», pregunté, mi voz ahora más firme. El señor Peterson suspiró profundamente. «Señora Herrera, su esposo vino a verme varias veces durante los últimos años de su vida. Estaba preocupado por cómo Luna la trataba, y más preocupado aún por cómo Ricardo permitía ese tratamiento. Me pidió que estructurara sus inversiones de tal manera que usted tuviera seguridad financiera completa, independientemente de lo que pasara con su hijo». Sentí como si el piso se moviera debajo de mí. Miguel había sabido. Había visto lo que estaba pasando y había tomado medidas para protegerme. «Hay más», continuó el señor Peterson, sacando otro conjunto de documentos. «Miguel también estableció un fideicomiso para sus nietos, pero con una condición muy específica. El dinero solo puede ser accedido si usted, como la abuela, tiene una relación activa y positiva con ellos. Si por alguna razón se le impide ver a sus nietos, el fideicomiso se disuelve y el dinero va a caridades que usted elija». Me quedé sin palabras. Miguel había pensado en todo. «¿Ricardo sabe sobre esto?», logré preguntar. «No. Miguel fue muy específico en que usted debía decidir cuándo y cómo compartir esta información. Pero, señora Herrera, debo decirle que las propiedades de inversión han aumentado significativamente de valor en los últimos 3 años. Su patrimonio neto actual es de aproximadamente $3.200.000. El mundo se detuvo. $3.200.000.
Yo, que había estado viviendo con cupones de descuento y comprando mi ropa en tiendas de segunda mano para no ser una carga para mi hijo. ¿Qué necesito hacer?, pregunté, mi mente comenzando a procesar las implicaciones de esta revelación. Nada inmediato, respondió el señor Peterson. Las cuentas están generando ingresos pasivos de aproximadamente $15,000 mensuales. He estado depositando ese dinero en una cuenta especial, esperando este momento. Usted tiene acceso inmediato a todos los fondos. $15,000 mensuales. Más de lo que Ricardo ganaba en su trabajo. Salí de la oficina del señor Peterson, en un estado que solo podría describir como shock. Caminé por las calles del centro de la ciudad, mi mente tratando de procesar todo lo que había aprendido. Pasé frente a boutiques elegantes, restaurantes caros, concesionarios de autos de lujo, viendo todo con ojos completamente nuevos. Cuando llegué a casa, me senté en mi pequeña sala y miré alrededor. Los muebles viejos, la alfombra desgastada, las cortinas que había cosido yo misma hace años. Todo esto había sido una elección, no una necesidad. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Ricardo. Mamá. Su voz sonaba tensa. Luna quiere hablar contigo. Cree que deberías disculparte por lo que pasó en el restaurante. Durante un momento no respondí. Luego, una risa pequeña y extraña salió de mi garganta. ¿Disculparme?, repetí. Sí, bueno, tú sabes cómo es Luna. Está muy sensible sobre estas cosas. Sus padres quedaron con una mala impresión y... Ricardo, lo interrumpí suavemente. Dile a Luna que no me voy a disculpar. De hecho, dile que muy pronto las cosas van a cambiar mucho. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Mamá, ¿qué quieres decir con eso? Ya lo verás, hijo, ya lo verás. Colgué el teléfono y sonreí. Por primera vez en años, tenía control sobre mi propia vida. Y Luna estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer a quien había abofeteado en público. Esa noche, mientras cenaba una sopa simple en mi pequeña cocina, comencé a hacer planes. Planes que Miguel habría aprobado. Planes que me devolverían no solo mi dignidad, sino también a mis nietos. Luna quería que me disculpara. En lugar de eso, le iba a dar una lección que nunca olvidaría. Los siguientes días fueron una revelación constante. Por primera vez en años, tenía opciones reales, y la sensación era embriagante y aterradora a la vez. Decidí comenzar con cambios pequeños pero visibles, como un pescador que pone carnada en el anzuelo, esperando pacientemente a que el pez muerda. El viernes por la mañana hice algo que no había hecho en décadas. Fui de compras sin mirar los precios. Entré a una boutique en el centro comercial más elegante de la ciudad, un lugar donde antes solo había pasado por fuera admirando los escaparates. La vendedora, una mujer joven con sonrisa profesional, me evaluó rápidamente y pude ver en sus ojos esa expresión que conocía muy bien, la de alguien que asume que no puedo pagar nada de lo que venden. ¿Puedo ayudarla en algo?, me preguntó con cortesía forzada. Sí, respondí con calma. Necesito un guardarropa completamente nuevo, algo elegante pero apropiado para una mujer de mi edad. Su expresión cambió ligeramente, pero mantuvo su profesionalismo. Me mostró algunas piezas más accesibles, claramente subestimando mi presupuesto. 2 horas después, salí de esa tienda con 6 conjuntos elegantes, 3 pares de zapatos de cuero italiano y una cuenta de $5,000 que pagué sin pestañear. La transformación no fue solo en mi ropa. Esa misma tarde, visité un salón de belleza exclusivo donde me arreglaron el cabello, me hicieron un facial y me enseñaron técnicas de maquillaje que realzaran mis facciones. La mujer que me miró desde el espejo cuando terminaron era la misma Leticia de siempre, pero había algo diferente en su postura, en su expresión. Había recuperado algo que había perdido sin darse cuenta, su propia presencia. El sábado decidí dar el siguiente paso. Sabía que Luna y Ricardo llevaban a los niños al parque todos los sábados por la mañana, una tradición familiar de la que yo había sido excluida gradualmente. Esta vez aparecería por casualidad. Llegué al parque en mi auto nuevo, un sedán plateado que había comprado el día anterior.
No era ostentoso, pero era elegante y claramente caro. Me había vestido con uno de mis conjuntos nuevos, un traje pantalón beige con una blusa de seda crema y zapatos que hacían juego perfectamente. Los vi antes de que me vieran a mí. Luna estaba sentada en una banca, hablando por teléfono mientras Ricardo empujaba a Carlos en el columpio. Sofía corría por el área de juegos, su risa llenando el aire matutino. Mi corazón se apretó al verla. Mi nieta había crecido tanto en los pocos meses desde que la había visto por última vez. Caminé lentamente hacia ellos, observando el momento exacto en que Luna me notó. Su conversación telefónica se detuvo abruptamente y pude ver cómo sus ojos me recorrían de arriba abajo, procesando mi nueva apariencia. «Hola, Ricardo», dije suavemente cuando llegué hasta donde estaba con Carlos. Mi hijo se volteó, y la expresión de sorpresa en su rostro fue inmediata y obvia. «Mamá, no sabía que venías al parque». «Decidí dar un paseo», respondí simplemente. «Hola, Carlos». Mi nieto me miró con esa mezcla de curiosidad y timidez que siempre mostraba conmigo. «Hola, abuela, te ves diferente». «¿Diferente cómo?», le pregunté, agachándome hasta su nivel. «Como las señoras elegantes de la televisión», respondió con la honestidad brutal de un niño de 5 años. Luna se acercó rápidamente, terminando su llamada telefónica con una disculpa apresurada. Su expresión era una mezcla de confusión y algo que no había visto antes en sus ojos. Incertidumbre. «Leticia», me saludó, su voz más cautelosa de lo usual. «Te ves diferente». «Gracias», respondí con una sonrisa serena. Decidí que era hora de hacer algunos cambios. Vi cómo sus ojos se fijaron en mis zapatos, luego en mi bolso de cuero genuino, después en el corte profesional de mi cabello. Luna había pasado años catalogando cada aspecto de mi apariencia, buscando fallas que criticar. Ahora, claramente no sabía qué decir. «¡Mami!», gritó Sofía desde los columpios. «¿Quién es esa señora elegante?». Mi corazón se partió y se llenó de esperanza al mismo tiempo. Mi propia nieta no me había reconocido. «Es tu abuela, cariño», le respondió Ricardo, pero pude notar la tensión en su voz. Sofía corrió hacia nosotros, sus ojos brillantes de curiosidad. «¿Eres realmente mi abuela? Te ves como una princesa». «Soy tu abuela», le confirmé, sintiendo lágrimas picar en mis ojos. «Y tú estás más hermosa cada día». Luna intervino rápidamente, tomando la mano de Sofía. «Niños, vamos a los columpios. Su abuela probablemente está ocupada». «En realidad», dije suavemente, «tengo todo el tiempo del mundo. Acabo de jubilarme». Era mentira, por supuesto. Nunca había tenido un trabajo del que jubilarme. Pero la expresión en el rostro de Luna hizo que valiera la pena la pequeña mentira. «¿Jubilarte?», preguntó Ricardo confundido. «Mamá, tú nunca». «Hay muchas cosas que no saben sobre mí», interrumpí gentilmente, «pero pronto lo harán». Pasé la siguiente hora jugando con mis nietos, algo que no había podido hacer en años. Luna me observaba constantemente y pude ver cómo su mente trabajaba, tratando de descifrar qué había cambiado. No era solo mi apariencia, era mi actitud, mi confianza, la forma en que ya no me disculpaba por existir. Cuando finalmente me despedí, abracé a cada nieto y les prometí que los vería pronto. Ricardo me acompañó hasta mi auto y noté cómo sus ojos se detuvieron en el modelo nuevo, en las placas temporales que aún tenía. «Mamá», dijo lentamente, «¿compraste un auto nuevo?». «Sí», respondí simplemente, abriendo la puerta. Decidí que era hora de tratarme mejor. «Pero, ¿cómo?». «Ricardo», lo interrumpí suavemente, «tu padre era un hombre muy sabio, más sabio de lo que cualquiera de nosotros sabíamos». Entré al auto y bajé la ventanilla. «Dale a Luna que no se preocupe por mi apariencia. De ahora en adelante, me aseguraré de vestirme apropiadamente para cada ocasión». Mientras me alejaba, pude ver en el espejo retrovisor cómo Luna se acercaba a Ricardo, gesticulando animadamente. Sabía que esa noche habría una conversación muy intensa en la casa de mi hijo. Esa tarde, mientras estaba en casa organizando mi nueva ropa,
Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Herrera? Y la voz era joven, femenina, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Soy Jennifer. Trabajo para Luna Herrera. Ella. Ella me pidió que la llamara para preguntarle si usted necesita ayuda con algo. Si tiene algún problema financiero o de salud que no nos haya contado. Sonreí lentamente. Luna estaba pescando información, usando a su asistente para hacerlo. Jennifer, dije amablemente, dile a Luna que estoy perfectamente bien, mejor que nunca, de hecho, y dile que si quiere saber algo sobre mí, puede preguntarme directamente. Colgué el teléfono, sintiendo una satisfacción profunda. Luna estaba empezando a entender que algo había cambiado, pero aún no sabía qué. La incertidumbre era exactamente donde yo quería tenerla. Esa noche, mientras cenaba salmón y vino blanco en mi pequeño comedor, comencé a planear mi próximo movimiento. Luna había pasado años controlando cada aspecto de mi relación con mi familia. Ahora era mi turno de controlar el juego, y apenas estaba comenzando. La llamada llegó el martes por la mañana, justo cuando estaba terminando mi desayuno de frutas frescas y café colombiano que había comprado en una tienda gourmet. Era Ricardo, y su voz sonaba tensa, casi desesperada. «Mamá, necesitamos hablar. Luna está... Bueno, está muy confundida sobre lo que está pasando contigo. Dice que necesita entender qué está pasando antes de que... ¿Antes de que qué, Ricardo?», pregunté calmadamente. Hubo una pausa larga, antes de que tome decisiones sobre los niños. Ahí estaba. La amenaza implícita que había estado esperando. Luna se sentía amenazada por mi nueva independencia y estaba volviendo a su arma favorita, usar a mis nietos como palanca de control. «Está bien», dije después de un momento. «Vengan esta noche a cenar, los dos. Creo que es hora de que tengan todas las respuestas que buscan». «¿Aquí? ¿En tu apartamento?». Ricardo sonaba sorprendido. Nunca habíamos tenido cenas familiares en mi casa. Siempre era en restaurantes baratos, o, más frecuentemente, simplemente no las teníamos. «No», respondí lentamente, «en mi casa nueva». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. «¿Tu casa nueva?», repitió Ricardo finalmente. «La dirección es 545 Maple Drive. Es en Westfield Heights. Lleguen a las 7». Colgué antes de que pudiera responder, dejándolo con sus preguntas sin respuesta. Había comprado la casa 3 días antes, después de visitar 5 propiedades diferentes con un agente inmobiliario que había tratado de dirigirme hacia opciones más realistas para mi presupuesto, hasta que pagué la totalidad en efectivo. Era una casa de 2 pisos en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, con un jardín impecable y una vista parcial del lago. No era ostentosa ni excesivamente grande, pero era indiscutiblemente elegante. Había pertenecido a una pareja mayor que se había mudado a una comunidad de jubilados en Florida y estaba perfectamente mantenida. Los muebles principales venían incluidos, todos de excelente calidad y buen gusto. Pasé el día preparándome para la cena que cambiaría todo. Contraté a un servicio de catering discreto que preparó una comida elegante, pero no intimidante. Salmón a la parrilla, verduras asadas y un postre de frutas con crema. Compré vino tinto de una cosecha que costaba más que mi renta mensual anterior. A las 7 en punto, exactamente, escuché el timbre. Cuando abrí la puerta, la expresión en los rostros de Ricardo y Luna fue todo lo que había esperado y más. «Señora», dijo Luna automáticamente, claramente pensando que se habían equivocado de dirección. Luego me reconoció y su expresión cambió a una de shock completo. «Leticia, ¿qué?» «Pasen», dije simplemente, haciéndome a un lado. Ricardo entró lentamente, sus ojos recorriendo la sala de estar con muebles de cuero italiano y arte original en las paredes. Luna lo siguió, pero se quedó cerca de la puerta como si estuviera lista para salir corriendo. «Mamá», dijo Ricardo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿De quién es esta casa?» «Es mía», respondí tranquilamente. «Siéntense, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Los guié hasta el comedor,
donde había puesto la mesa con la vajilla de porcelana que venía con la casa. Luna se sentó como si la silla fuera a quemarla, sus ojos moviéndose constantemente, tratando de procesar lo que estaba viendo. «¿Dónde está la cena?», preguntó Luna abruptamente, su voz más aguda de lo normal. «Llegará en unos minutos», respondí. «Mientras tanto, creo que debería explicarles algunas cosas». Me senté frente a ellos, mis manos calmadamente dobladas sobre la mesa. «Ricardo, ¿te acuerdas de cómo tu padre se volvió más reservado durante sus últimos años? ¿Cómo pasaba tanto tiempo en su estudio trabajando en proyectos que nunca explicaba completamente?» Ricardo asintió lentamente, su confusión evidente. «Tu padre estaba construyendo algo para mí, para nosotros, pero especialmente para mí, porque él sabía». Hice una pausa, mirando directamente a Luna. Él sabía cómo me estaban tratando. Luna se enderezó bruscamente. «No sé de qué estás hablando». «Claro que sabes», respondí calmadamente. «Miguel lo veía todo, las humillaciones constantes, la forma en que me alejabas de mis nietos, cómo me hacías sentir como una carga en mi propia familia. Él lo vio y decidió hacer algo al respecto». El catering llegó en ese momento, interrumpiendo la tensión. 3 meseros profesionales sirvieron la cena silenciosamente y se retiraron. Luna miraba todo como si estuviera en un sueño. «Miguel», continué una vez que estuvimos solos nuevamente, «invirtió muy cuidadosamente durante los últimos 15 años de su vida. Compró propiedades, hizo inversiones en la bolsa, abrió cuentas que yo desconocía por completo». Saqué una carpeta que había preparado y la puse sobre la mesa. «Mi patrimonio neto actual es de aproximadamente $3.200.000. Luna se atragantó con su vino. Ricardo se quedó completamente inmóvil. «Eso incluye esta casa, que compré la semana pasada por $550.000 en efectivo. También incluye 3 propiedades de renta que generan ingresos mensuales y inversiones que me dan aproximadamente $15.000 de ingresos pasivos cada mes». «Eso es imposible», murmuró Luna, su voz temblorosa. «Muy posible», respondí, abriendo la carpeta y mostrando los estados de cuenta bancarios. «Todo legal, todo documentado, todo mío». Ricardo finalmente encontró su voz. «Mamá, ¿por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué vivías como si fuera pobre?», terminé por él. «Porque no sabía que tenía todo esto hasta hace 2 semanas. Miguel me protegió de la información hasta que estuviera lista para manejarla». Luna había estado mirando los documentos y de repente se irguió. «Espera un momento. Si tenías todo este dinero, ¿por qué permitiste que me humillaras, que me alejaras de mis nietos, que me trataras como basura durante años?» A mi voz se mantuvo calmada, pero había acero en ella. «Porque no lo sabía, Luna, pero ahora sí lo sé». El silencio que siguió fue denso y cargado. Luna miraba los papeles como si pudieran desaparecer si los miraba lo suficiente. Ricardo parecía estar procesando años de decisiones bajo una nueva luz. «Hay algo más», continué, sacando otro documento. «Miguel también estableció un fideicomiso para Sofía y Carlos. $100.000 para cada uno, disponibles cuando cumplan 18 años». Los ojos de Luna se iluminaron inmediatamente, y pude ver cómo su mente comenzaba a calcular. «Pero», añadí antes de que pudiera hablar, «hay una condición. El fideicomiso solo se activa si yo mantengo una relación regular y positiva con mis nietos. Si por alguna razón se me impide verlos o se interfiere con mi relación con ellos, el dinero va a caridades de mi elección». La cara de Luna se puso pálida. «¿Qué significa relación regular?». «Significa que los veo cuando quiero verlos. Significa que soy incluida en eventos familiares. Significa que mis nietos me conocen como su abuela, no como una extraña que aparece ocasionalmente». Ricardo se pasó las manos por el cabello, claramente abrumado. «Mamá, yo no sabía, nunca pensé». «Nunca pensaste en defenderme», terminé suavemente. «Nunca pensaste en preguntarte por qué tu esposa trataba a tu madre como una molestia. Nunca pensaste en lo que significaba para mí ser alejada de mis nietos».
Las lágrimas comenzaron a formar en los ojos de Ricardo. Lo siento mucho, mamá. No me di cuenta de lo que estaba pasando. Oh, ¿te diste cuenta? Dije gentilmente pero firmemente. Simplemente elegiste no hacer nada al respecto porque era más fácil que confrontar a Luna. Luna finalmente encontró su voz, y cuando habló, había una nueva nota en ella que no había escuchado antes. Respeto forzado. Leticia, dijo cuidadosamente, creo que hemos tenido algunos malentendidos. Tal vez podríamos empezar de nuevo. Sonreí, pero no era una sonrisa cálida. Luna, no hay malentendidos. Durante años me has tratado como si fuera una carga, como si mi existencia fuera una vergüenza para tu familia perfecta. Me abofeteaste en público y permitiste que tu familia se riera de mí. Su rostro se puso rojo. Yo estaba estresada esa noche. No, la interrumpí. Estaba siendo exactamente quien eres. La diferencia es que ahora las reglas han cambiado. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero. De ahora en adelante, veremos a mis nietos los fines de semana. Seré incluida en todas las celebraciones familiares. Y nunca, jamás, volverás a hablarme de la manera en que lo has hecho. Me volteé para enfrentarlos. ¿Está claro? Ricardo asintió inmediatamente. Luna tardó un momento más, pero finalmente también asintió. Bien, dije, regresando a mi asiento. Ahora terminemos la cena. Tenemos mucho de qué hablar sobre el futuro. 6 meses después de aquella cena que lo cambió todo, me desperté en mi nueva habitación con vista al jardín y sonreí antes de siquiera abrir los ojos completamente. Era sábado, lo que significaba que Sofía y Carlos vendrían a pasar el día conmigo, como habían hecho cada fin de semana desde nuestra conversación. La transformación había sido gradual pero profunda. No había sido venganza lo que busqué, sino algo mucho más poderoso. Respeto y dignidad recuperados. Luna había cambiado de la noche a la mañana, pero no por bondad del corazón, sino por pura necesidad. Cuando tu supervivencia social y financiera depende de alguien, aprendes rápidamente a tratar a esa persona de manera diferente. Ricardo había sido el cambio más sorprendente. Durante semanas después de la revelación, había venido a visitarme solo, lleno de disculpas y explicaciones que no necesitaba escuchar. No buscaba castigo o humillación de su parte. Buscaba que finalmente me viera como su madre, no como un problema que Luna debía manejar. «Abuela Leticia», gritó Carlos mientras corría hacia mí por el jardín trasero. «¿Podemos hacer galletas otra vez?» Lo levanté en un abrazo, maravillándome de cómo este niño, que una vez apenas me dirigía la palabra, ahora se lanzaba a mis brazos con confianza total. «Por supuesto, mi amor. ¿De qué sabor quieres hacerlas hoy?» Sofía se acercó más calmadamente, pero con una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos. A los 7 años, era lo suficientemente mayor para haber notado el cambio en la dinámica familiar, aunque no entendiera completamente las razones. «Mami dice que ahora tienes una casa grande porque trabajaste muy duro», me dijo mientras nos dirigíamos hacia la cocina. «Tu mami tiene razón», respondí, decidiendo no complicar la explicación. A veces las cosas buenas llegan cuando menos las esperas. La cocina se había convertido en nuestro lugar especial. Era espaciosa y luminosa, con una isla grande donde podíamos cocinar juntos sin estorbarnos. Había comprado delantales pequeños para cada nieto y una colección de moldes para galletas que harían sentir envidia a cualquier pastelería. Mientras Carlos y Sofía medían ingredientes con la seriedad de pequeños chefs, reflexioné sobre cómo habían cambiado las cosas. Luna ahora me llamaba señora Herrera cuando estábamos en público, un cambio sutil pero significativo del despectivo Leticia que había usado durante años. Sus padres, que habían reído durante la humillación en el restaurante, ahora me saludaban con respeto cauteloso cuando nos encontrábamos en eventos sociales. Pero el cambio más importante no había sido en cómo otros me trataban, sino en cómo me trataba a mí misma. Por primera vez en años, cuando me miraba en el espejo, veía a una mujer que merecía respeto. No porque tuviera dinero, sino porque había encontrado el valor de reclamar su lugar en su propia vida. «Abuela,
A la voz de Sofía me sacó de mis pensamientos. Sí, cariño. Mami dice que antes estabas triste porque no tenías mucho dinero. ¿Ya no estás triste? La pregunta me tomó por sorpresa. Los niños ven más de lo que los adultos creen que ven. No estaba triste por el dinero, le expliqué gentilmente, agachándome hasta su nivel. Estaba triste porque sentía que nadie me escuchaba o me valoraba, pero ahora me siento muy feliz porque puedo pasar tiempo con ustedes. Carlos dejó de mezclar la masa y me miró seriamente. Yo siempre te escucho, abuela. Mi corazón se derritió. Lo sé, mi amor, y eso me hace muy feliz. El timbre sonó mientras estábamos poniendo la primera tanda de galletas en el horno. Era Ricardo, que llegaba para recoger a los niños más tarde de lo acordado. Cuando abrí la puerta, noté inmediatamente su expresión tensa. «Hola, mamá, ¿puedo hablar contigo un momento?» Los niños corrieron a saludarlo, cubiertos de harina y con sonrisas enormes. «Papi, mira, estamos haciendo galletas con forma de estrella. Se ven deliciosas», les dijo, pero pude notar que su mente estaba en otra parte. «¿Por qué no van a lavarse las manos mientras hablo con la abuela?» Una vez que estuvimos solos en la sala, Ricardo se sentó pesadamente en uno de los sillones de cuero. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque tenía una sospecha. «Es Luna», comenzó, pasándose las manos por el cabello. Está muy estresada últimamente. Dice que siente como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo contigo». No pude evitar una pequeña sonrisa. «¿Y eso te preocupa?». Ricardo me miró sorprendido. «Bueno, sí. Es mi esposa, mamá. No quiero que esté incómoda». «Ricardo», dije gentilmente, «durante 8 años, Luna me hizo sentir como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. ¿Nunca te preocupó mi comodidad entonces?». El silencio que siguió fue incómodo pero necesario. Finalmente, Ricardo suspiró. «Tienes razón. No me di cuenta de lo que estaba pasando, o tal vez no quise darme cuenta». «¿Y ahora?». «Ahora me doy cuenta de que he recuperado a mi madre», dijo, y por primera vez en meses, su sonrisa fue completamente genuina. «Los niños hablan de ti constantemente. Sofía me dijo ayer que eres la abuela más genial del mundo porque sabes hacer figuras de animales con los globos». Me reí. Vi un video en internet y decidí aprender. Nunca es demasiado tarde para nuevos trucos. «Mamá». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Quiero que sepas que lamento mucho todo lo que pasó. Debí haberte defendido. Debí haber visto lo que estaba pasando». «Lo importante es que lo ves ahora», respondí, «y que tus hijos conocen a su abuela». Esa noche, después de que Ricardo se llevó a los niños a casa, me senté en mi terraza con una copa de vino y mi libro favorito. El jardín estaba iluminado por luces suaves que había instalado, creando un ambiente mágico y pacífico. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Luna. «Señora Herrera, quería agradecerle por el tiempo que pasa con los niños. Ellos la adoran. Que tenga una buena noche». Era formal, respetuoso y completamente diferente a cualquier comunicación que hubiera tenido con ella antes. No era calidez genuina, pero era respeto, y por ahora, eso era suficiente. Reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquella humillante noche en el restaurante. La bofetada de Luna había sido el catalizador, pero la verdadera transformación había venido de dentro. Miguel me había dado las herramientas financieras, pero yo había tenido que encontrar el valor para usarlas. No había destruido a Luna ni había buscado venganza cruel. En lugar de eso, había hecho algo mucho más poderoso. Había cambiado las reglas del juego. Había tomado control de mi propia narrativa y había reclamado mi lugar en mi familia. El dinero no había comprado mi felicidad, pero había comprado algo igualmente valioso: mi libertad. La libertad de ser respetada, la libertad de ver a mis nietos cuando quisiera, la libertad de ya no disculparme por existir. Mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo nocturno, sonreí pensando en Miguel. Él había sabido exactamente lo que estaba haciendo cuando estructuró mi herencia de esa manera. No solo me había asegurado seguridad financiera,
Me había dado la oportunidad de recuperar mi dignidad. Al día siguiente era domingo, y Luna había invitado a toda la familia a un brunch en su casa. Era la primera vez en años que me incluía en una reunión social sin ser prácticamente obligada. Iría, por supuesto, pero esta vez como invitada respetada, no como la pariente pobre que toleraban por cortesía. Me levanté de la terraza, entré a mi hermosa casa y me preparé para dormir en mi cama cómoda, en mi habitación elegante, en mi hogar que nadie podía quitarme. Por primera vez en décadas, mi vida era completamente mía. Y esa sensación de libertad silenciosa era más valiosa que cualquier cantidad de dinero en el banco.